En detalle. Fíjense, ahora queremos comentarles que la reina Isabel II de Inglaterra fue la imagen más representativa del colonialismo en el último siglo. Su fallecimiento regresó al debate público la pertinencia de las monarquías y sobre todo del imperialismo moderno. Para hablar de ello, ya nos acompaña en el estudio nuestro compañero Alejandro Díaz Bonet para ampliar en detalle qué es lo que está sucediendo luego del fallecimiento de la reina. Buenas noches, Melanie, y saludos a toda nuestra audiencia. A pesar de la tecnología moderna y los avances en materia de derechos humanos, en pleno 2022 se siguen aplicando políticas de hace siglos, con las que gracias a eso las potencias occidentales consiguieron su poder y a través de eufemismos la mantienen hasta nuestros días. Sin embargo, se trata del neocolonialismo y el colonialismo, con la que no solo controlan los territorios, sino también controlan las mentes. Colonialismo y neocolonialismo, dos términos que datan desde hace siglos pero que a día de hoy siguen aplicándose, a pesar de todos los avances que existen en materia de soberanías territoriales impulsados desde la ONU. Se presentan en el siglo XXI como uno de los factores que desencadena la violencia en el mundo. El colonialismo implica entrar en países que no son los de uno. El colonialismo es eso, entrar en países que uno quiere para sí, pero que no son suyos. Entonces, la violencia es un elemento casi insoslayable. El colonialismo propiamente fue una doctrina que durante los siglos XIX y XX trató de justificar el control y explotación de numerosos territorios en América, Asia y África por parte de las potencias occidentales. Es un método de expansión territorial, control cultural, político y militar que desde el primer milenio obtuvo su nombre con el Imperio Romano. El más grande teórico del colonialismo, Rudyard Kipling, la definió como la pesada carga del hombre blanco, es decir, el peso que tiene Occidente para aniquilar cualquier cultura que no sea la suya. Sin embargo, con el proceso de independencia que se vivió en América a finales del siglo XVIII, después de unos 5 o 6 siglos de sometimiento bajo el mandato de las metrópolis europeas, empezó un proceso nuevo: el colonialismo moderno o neocolonialismo. El colonialismo es seguir aprovechándose de la colonia, pero sin implicación militar y territorial. Bajo este término, las potencias imperiales siguieron ejerciendo su poder sobre los territorios descolonizados, pero de manera indirecta. Un ejemplo de ello fue la práctica Big Stick o Gran Garrote, anunciada por el presidente estadounidense Theodore Roosevelt en 1901, donde le daba el derecho al país norteamericano de intervenir militarmente en Latinoamérica para expandir sus monopolios y la explotación de los recursos naturales. O el caso de Europa con el denominado Nuevo Pacto Colonial, con el que las potencias coloniales podían seguir explotando y aprovechándose de sus antiguos territorios bajo el argumento de que esos países no tenían el capital propio para desarrollarse. Por lo tanto, son obligados a pedir créditos a estas naciones y, en el peor de los casos, tutelar su política interna con propósitos de hegemonía comercial. Y así, bajo la falsa bandera de libertad, democracia y globalización, las potencias occidentales han mantenido el saqueo y la explotación de otras tierras para beneficio propio, una práctica inhumana que tras la Segunda Guerra Mundial se trató de erradicar con las Naciones Unidas. En pleno siglo XXI siguen existiendo aproximadamente 2 millones de personas distribuidas en 20 territorios que se encuentran en situación de colonia. Y aunque parezca un número pequeño, la realidad es que no lo es. Así como lo afirma la Resolución 1514 de las Naciones Unidas, que señala que el colonialismo es contrario a la Carta de la ONU y compromete la promoción de la paz y la cooperación mundial. Ahora veamos algunos ejemplos.
Estas colonias se encuentran administradas tan solo por 5 potencias, siendo Reino Unido el que controla el mayor número de territorios. En su poder están Anguila, Islas Caimán, Islas Malvinas, Islas Turcas y Caicos, Islas Vírgenes Británicas, Montserrat, Santa Elena, Gibraltar y Pitcairn. Por otro lado, Estados Unidos controla los territorios de las Islas Vírgenes estadounidenses, Guam y Samoa Americana. Sin embargo, bajo la autonomía norteamericana también están otros 2 territorios categorizados como Estados Libres Asociados, que son Puerto Rico y las Islas Marianas del Norte. Cabe destacar que tanto británicos como norteamericanos utilizan algunas de estas regiones como bases militares de la OTAN. Francia ejerce su soberanía sobre Nueva Caledonia y la Polinesia Francesa en el Pacífico, así como en San Martín, Guadalupe y San Bartolomé en el Mar Caribe, y la Guayana Francesa en Sudamérica. El Sáhara Occidental está controlado de facto por Marruecos, quien manda en este territorio desde la salida de España en 1976. Es aquí donde la ONU concentra la mayor parte de los esfuerzos de descolonización. Y por último está Nueva Zelanda, que administra Tokelau. Esta lista es de los territorios no autónomos reconocidos por la ONU, pero en realidad el mundo tiene aún varios rincones que son sometidos por las potencias occidentales, como es el caso de Palestina, territorio colonizado por angloamericanos sionistas desde hace 70 años y que buscan su soberanía. En este contexto y con la reciente muerte de una de las imágenes más representativas del colonialismo moderno, se pone sobre la mesa el debate de qué tan justificado y necesario es que aún se mantengan estas políticas imperiales en el mundo actual, porque mientras las potencias occidentales usan estos territorios colonizados para hacerse más ricos o por intereses estratégicos, la población en esas regiones pide la descolonización. En medio del duelo por la muerte de la monarca del Reino Unido, la reina Isabel II, parte del mundo empieza a cuestionar la existencia de las monarquías, sobre todo en las nuevas generaciones. Yo no me considero monárquica, de hecho me considero republicana, o sea, prefiero que alguien tenga poder porque la gente lo vota. Y también ha abierto el debate sobre el impacto del colonialismo, como ha quedado manifestado en la red social Twitter. Un ejemplo de ello es la publicación de un reportero de The Washington Post, quien preguntó cuándo es el momento para hablar sobre el impacto negativo del colonialismo. O este otro usuario común, quien señaló que el colonialismo es el símbolo del saqueo sistemático y el racismo. Y publicaciones como estas hay muchas. Una encuesta reciente de YouGov indica que los jóvenes británicos quieren abolir la monarquía. De 4.870 encuestados de entre 15 y 49 años, al menos el 41% de las personas entre 18 y 24 años prefieren un jefe de Estado electo contra el 31% que quieren un rey o una reina. Un cambio drástico debido a que hace 2 años se hizo la misma encuesta y el 46% prefería la monarquía y solo el 26% quería que desapareciera. Pero, ¿por qué se abre este debate? Durante años, las colonias han servido principalmente para satisfacer los intereses de las potencias explotadoras y en el caso de las monarquías, para aumentar sus patrimonios. Según datos de Sunday Times, la reina Isabel II al morir tenía un patrimonio de 500 y 600 millones de dólares aproximadamente, gracias a la explotación de los terrenos de la corona y la neocolonización con negocios inmobiliarios, derechos mineros, etc. Además de que el gobierno está obligado a destinar un 15% de su presupuesto a la Casa Real, porque sí, porque al parecer se lo merecen. Otro ejemplo es el de Estados Unidos, que a pesar de ser una república federal, también conserva colonias, como es el caso de Puerto Rico o la isla de Guam, solo que en esta oportunidad el territorio es utilizado como base militar. En la isla de Guam, en el Pacífico, se encuentra la base aérea estadounidense Anderson. Sin embargo, el sentimiento revolucionario de una verdadera independencia ya lleva años sembrándose en los distintos pueblos del mundo.
Algunos que aún se mantienen como colonias y buscan su soberanía, y otros que sufren los impactos del neocolonialismo y buscan desmarcarse de esa figura, como es en Colombia, o incluso en el propio Estados Unidos. Pero sin duda, el mayor instrumento para colonizar las mentes de gran parte del mundo occidental es la industria de Hollywood. Donde en sus películas buscan imponer un patrón social y la idea de que Estados Unidos es el gran benefactor del mundo. En general, el colonialismo moderno se presenta como el vivo rostro de un sistema imperante en el mundo desde hace siglos, que busca sofocar la libertad por medio de ideas falsas sobre un sistema capitalista humano de la mano de una ideología de libre mercado que somete a los países no industrializados y a las pequeñas islas que deben depender de una metrópoli central. Con esto me despido, buenas noches y volvemos contigo, Melanie. Alejandro, muchísimas gracias por este análisis. Seguro estoy que va a seguir generando debate en la opinión pública internacional. Hacemos la primera pausa en El Mundo en Contexto. Los dejamos con el micro camino al Mundial Qatar 2022 a 68 días para el inicio del mayor evento del fútbol en el planeta.